vulnerados sus derechos, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, entendiéndose ese concepto de la negatividad de la ira y de por qué debemos entender la ira para poder llegar a las situaciones. La ira acompañada del miedo, juntos los dos, son emociones intensas y apasionadas y pasionales, totalmente las dos. Pero la ira solita es mucho más peligrosa. Entonces, para que tengan eso presente. La ira es una emoción, por lo tanto, voy a caracterizarles rápidamente qué consiste la ira. Es una emoción, es negativa, es una emoción primaria, reaccionaria, se activa porque hay un bloqueo en la consecución de un logro o porque hay un bloqueo en la satisfacción de una necesidad que queramos nosotros como cubrir o eventualmente queramos conseguir algo. Cuando se nos presentan esos bloqueos es cuando reaccionamos y aparece la ira. Es un sentimiento totalmente displacentero. ¿Por qué? Porque lo que busca es eliminar, dañar, desaparecer el agente que me está causando esa situación de ira o que no me está dejando conseguir mis propósitos, mis metas, o ese que está interponiéndose allí en la consecución o en la satisfacción de mi necesidad. De cosas tan básicas, por ejemplo, como la comida, como el acceso a algunos lugares. Partamos que desde ahí empiezan a haber situaciones de ira, o desde ahí podemos encontrar situaciones de ira. La ira también está catalogada como una emoción moral. ¿Qué quiere decir esto de emoción moral? Ya que está muy aliada a situaciones como, por ejemplo, cuando hay unas rupturas o rotura, ambos son sinónimos, de promesas, de expectativas, de un compromiso, ya sea un compromiso laboral, un compromiso matrimonial o un compromiso de una amistad o algo así. Entonces, se asocia mucho a esas rupturas, de esas expectativas, de esos compromisos y de esas promesas. Entonces, ahí aparece la ira cuando suceden ese tipo de situaciones. Por eso es denominada como una emoción moral, porque tiene que ver también con las reglas de conducta del ser humano y con todo lo relacionado con la libertad personal. ¿Sí? Este tema de la libertad personal es un tema súper amplio. Ya podemos ver que, por ejemplo, en la legislación colombiana también hay tantas situaciones que permiten una libertad personal. Y hay unos mínimos y hay unos límites para precisamente establecer esta libertad personal. Es decir, que entonces la ira como una emoción moral cabe dentro de todas esas situaciones que conciernen o tienen que ver con el individuo, con las reglas de conducta, con el rompimiento de una promesa, con el rompimiento de una expectativa, con el rompimiento de una, de un compromiso como tal. Ahí cuando hablamos de compromiso, generalmente la gente piensa que es solamente compromiso, por ejemplo, matrimonial, pero no, ahí también están incluidos los compromisos laborales, es decir, cuando usted pacta con su empleador, siendo usted el trabajador, pacta unas condiciones y no le son dadas, eso por ejemplo es una ruptura de compromisos, y eso cabría allí cabría una emoción, en este caso la ira, porque está siendo obstáculo para que usted consiga eventualmente o se sienta realizado a través de ese contrato laboral, por ejemplo. En una situación extrema, la ira puede generar reacciones de odio, de violencia verbal y física, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo porque, se han visto muchas situaciones en donde cuando se lleva a esta situación extrema y se ha visto como esta situación extrema y entonces, por ejemplo, desafortunadamente ocurre un asesinato, ese tipo de situaciones dañan muchísimo y ya eso está catalogado o podría estar dentro de esa categorización, por llamarlo mejor, de
del daño y de las emociones extremas, ¿no? Entonces aparece eso que ustedes han escuchado mucho en novelas, ay, la mató por ira e intenso dolor. Y creo que eso se escucha, eso es como, digamos, ese es un delito, eso es un delito penal en nuestra legislación colombiana, eso es un delito penal que obviamente está tipificado, está limitado a las condiciones de unos mínimos y unos máximos para aplicar esas penas. Y se dan muchas ocasiones cuando hay rompimientos o hay rompimientos de promesas, por ejemplo, un matrimonio y esas cosas. Se da, por ejemplo, es muy frecuente que se dé allí en esos momentos. Sin embargo, no son las únicas situaciones en donde puede aparecer la ira e intenso dolor. Eso está en el artículo 57 del Código Penal colombiano. En otras legislaciones, ahí sí me perdonan, pero no lo sé. No manejo mucho el derecho penal internacional, pero sé que es un delito, obviamente penal, en muchos países. A ver, entonces ya nos metimos como con la parte histórica del concepto de ira, como con la parte moral y la parte legal. Ahora vamos a entender los efectos subjetivos y físicos de la ira. En este caso, los efectos subjetivos es que la persona empieza a tener una obnubilación, no recuerda haber hecho lo que hizo, empieza a tener una incapacidad para ejecutar sus procesos cognitivos, es decir, le cuesta aprender algo, le cuesta leer, le cuesta memorizar, le cuesta elaborar un discurso. Esos son básicamente algunos ejemplos de los efectos subjetivos de la ira. Entre esos también tenemos que la ira se convierte en una experiencia totalmente aversiva, totalmente aversiva y desagradable. Cuando no se puede obviamente regular o controlar. Aparece la impaciencia, aparece una actuación física o verbal de forma muy intensa e inmediata, es decir, que no se puede controlar. Esos son los efectos subjetivos, es decir, lo que no podemos ver, lo que para nosotros parecería muy abstracto y no podemos ver. Y también están los efectos fisiológicos, que cuáles son, y es importante que los sepamos. Son la frecuencia cardíaca alta, ¿sí? Los más eruditos en salud hablan de dístole y sístole, o sea, se altera, es demasiado alto. La presión arterial también, el aumento de las secreciones hormonales, básicamente secreciones hormonales como cuáles, la adrenalina, se pone a full. Y eso es una actividad neuronal alta que hace que existan descargas neuronales. Es decir, que usted piense o en huir o en luchar, ¿sí? Básicamente eso es lo que se presenta. ¿Cómo se afronta la ira? La ira, discúlpenme un momento. La ira produce una mayor movilización de energía, es muy fuerte. Y hace que la persona reaccione de manera defensiva, siempre, o de ataque. Hay una característica de la ira, y es la siguiente, o de esa reacción de ataque y de defensiva, que es una situación que ustedes van a sentir que tienen vigor, fuerza y resistencia. ¿Por qué? Porque la adrenalina hace que ustedes se sientan así, como supermanes o super chicas. Entonces, empieza a aparecer esas ganas de yo lo puedo, soy vigoroso, soy fuerte, puedo resistir, me puedo enfrentar y lo puedo matar, o lo puedo eliminar, o lo puedo dañar, porque básicamente la ira nos hace pensar y elaborar ese tipo de conceptos. No toda agresión, obviamente, es respuesta de una ira, es decir, también la ira se utiliza para respuestas instrumentales o funcionales, y ya vamos a ver más adelante y les voy a explicar por qué. Esos son, por ejemplo, para casos de deportistas y eso. Ay. A ver, la finalidad funcional
de la ira, como les decía ahorita, es eliminar todos los obstáculos, todo lo que está obstaculizando que yo logre comprarme ese vehículo, un ejemplo, que no me salió el crédito, que puede producir situaciones de ira que ustedes no tenían contempladas. El hecho de que, por ejemplo, la situación, el contexto COVID-19 como nos tiene, yo iba a viajar, yo tenía ya planeado hacer un tour por Europa y resulta que apareció la pandemia y me bloqueó. Entonces siento ira, siento impotencia, siento vigor, siento fuerza, resistencia, quiero ir a matar ese virus donde esté. Entonces empiezo a pensar que salir a la calle a buscarlo es lo mejor. O sea, esos son, por ejemplo, respuestas incontroladas y obviamente muy inconscientes, pero que muchas personas han experimentado. Otra finalidad funcional de la ira es que trata de inhibir reacciones que definitivamente son indeseables del otro. Es decir, yo quiero opacar al otro porque usted vino y me hizo daño, porque usted vino y me quitó lo que yo tenía o no me dejó conseguir ese trabajo, ese empleo. Ejemplos, son simples ejemplos. Obviamente, esa finalidad funcional que puede también tener la ira puede también llevarnos a evitar el enfrentamiento, ¿sí? También es natural. Lo que les hablaba ahorita, la adrenalina puede producir en nosotros la necesidad de huir o de quedarnos ahí a luchar, ¿sí? Entonces puede producir esas dos respuestas, por eso les decía ahorita que también es un sentimiento displacentero, una emoción displacentera. Si no logramos que la ira disminuya, ¿qué puede pasar? Simplemente que haya una reacción de descarga emocional. ¿Y cuáles son esas reacciones de descargas emocionales? Es básicamente lo que podemos ver casi todos los días en nuestras casas o en nuestros trabajos, en fin. Cuando aparecen los gritos, cuando aparecen las maldiciones, cuando aparecen que la persona empieza a golpear los objetos y de ahí se desarrolla una cantidad de cosas. Entonces, cuando la persona no logra disminuir esa reacción de ira, esto es lo que sucede. La ira es un energizante completamente natural del comportamiento. ¿Por qué? Ya les hablaba, la relación es porque tiene un componente neuronal, una secreción hormonal que hace que se dispare y nos produzca mucha adrenalina. Es una expresión emocional negativa, como les decía hace un momento. Es una defensa contra la amenaza, así se tiene que ver. Pero pues cada uno en su libre albedrío decide si tiene la capacidad o la capacidad de controlar, puede decidir si huir o luchar. En muchos son superados por la adrenalina y la adrenalina finalmente es quien decide. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y también la idea es que hay una vulnerabilidad de la externalización del conflicto. Yo no sé si les estoy hablando muy técnico, pero estoy tratando de explicarles lo técnico de la ira para que luego podamos entender las situaciones que más adelante les voy a nombrar. Hay unos afrontamientos también alternativos que se los voy a explicar de esta manera. Yo tengo este recipiente, ¿sí lo ven? Este es un recipiente con el que yo voy a explicar esta forma de afrontamiento alternativo que básicamente consiste en 3 formas de afrontamiento alternativo. El primero es, digamos que esta soy yo, o este es mi cerebro, ¿sí? Y le vamos a poner una situación causante de adrenalina, a ver qué le ponemos. Causante de adrenalina, no, de ira, que me hizo molestar. Entonces, mi hijo que ya ha regado el vaso de jugo por tercera vez y por tercera vez se lo he limpiado. Eso empieza a hacer bulla en mi mente, en mi cerebro, y esta ira hacia adentro, es decir, cuando yo no la externalizo, ¿qué pasa? Se queda dentro de mí, dentro de este recipiente. Y como se queda dentro de mí, en realidad la persona, o sea, yo, lo que voy a sentir una irritación conmigo misma. Eso es lo que va a suceder.
cuando yo no externalizo, cuando yo no descargo, cuando yo no grito, no genero maldiciones, no golpeo los objetos, sino que hago un proceso para dentro de mí, es decir, lo guardo, eso es lo que va a pasar. Simplemente voy a tener una irritación conmigo misma. Cuando ese afrontamiento alternativo se da de manera externa o hacia afuera, ¿qué quiere decir? Mi hijo regó por tercera vez el jugo y ya me tiene con ira, ya me tiene cansada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago bulla, o sea, se empieza a hacer bulla, bulla, bulla en mi cerebro, en mi mente. ¿Y qué pasa? Como no la quiero, no me quiero irritar, ¿sí? Como no me quiero irritar, simplemente he decidido que lo voy a afrontar. Entonces, adivinen quiénes pagan los platos rotos. Todas las personas que estén a mi alrededor. O todos los objetos que estén a mi alrededor. Entonces, no sé si han visto en películas cuando tumban las cosas de los escritorios o cuando tiran ese objeto contra esa pared o tiran el celular contra la pared. Bueno, una cantidad de situaciones que pudiéramos nombrar toda la noche. Eso es afrontamiento alternativo hacia afuera. Lo deje salir. Y el tercer afrontamiento alternativo que quiero que esta noche aprendan es el control de la ira. En realidad, el que nos va a beneficiar en todo esto, porque no es sacarlo por sacarlo y entonces golpear y hacer daño contra quienes estén a nuestro alrededor, que pueden ser nuestros otros hijos o nuestra pareja o los que estén a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, en fin, sino cómo sacarlo y sacarlo bien. Entonces ahí es donde aparece el control de la ira. Entonces, los intentos por controlar esa expresión de ira los vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, mi hijo regó el jugo por tercera vez. Respire profundo, suelte. Vamos a recoger, vamos a limpiar, vamos a llenar el tarro, vamos a tapar el tarro y que nadie se entere. Eso es básicamente el control de la ira. ¿Por qué? Porque nadie se entere, de pronto se enterarán después, pero que en ese momento no perciban la ira que ustedes alcanzaron. Y básicamente es como eso lo que les quería explicar, que yo sé que es una muy buena técnica de afrontamiento alternativo, que yo sé que a ustedes no se les va a olvidar esto y lo van a tener muy, muy presente. Otras situaciones, ahora sí vamos a entrar digamos, en el punto crítico de todas estas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones que nos llevan a ira? Son básicamente 4 situaciones y de ahí de esas 4 situaciones se desprenden muchas otras situaciones. Yo les voy a nombrar algunas y ustedes ya allí irán haciendo la analogía o la relación. Cuando hay agotamiento excesivo, esa es la número 1, agotamiento excesivo. Ese agotamiento excesivo hace que se produzca una reacción muy generalizada de la ira, muy parecida a la ira. Entonces, vamos a poner otra vez el ejemplo de la madre, que está agotada por todas las actividades que tiene que hacer diariamente con los hijos, con los niños. Aparte de eso, atender la casa, hacer que la casa siga en una dinámica de funcionamiento. Aparte de eso, si es una mamá que trabaja, pues ser eficiente y productiva en su trabajo. Ese agotamiento excesivo que tiene a esta madre consumida hace que se produzca en ella una reacción de ira tal vez incontrolada por un momento. Entonces es donde a veces aparecen, no, que esta mamá maltrató al niño, le pegó y lo maltrató. Pero no vamos a empezar a entrar en los detalles de maltrato porque ese no es nuestro tema, pero lo que quiero precisar aquí es la ira o ese sentimiento muy parecido a la ira que se produce con estas situaciones, por ejemplo, el agotamiento excesivo en el caso de las madres o las mujeres que tienen que atender muchas cosas en el hogar. Este agotamiento excesivo, como les decía, produce una reacción generalizada que hace que esta madre pueda reaccionar a maltratar a su hijo. Esa mamá, estoy segura, como que yo soy mamá, de que ama a su hijo y que jamás le tocaría un pelito de su cabeza.
pero ese agotamiento excesivo la llevó a recibir o a que se produjera en ella, y como no lo supo canalizar, no hubo un control de la ira adecuado, sino que dejó que la ira saliera, ¿sí? Lo afrontó de la manera alternativa hacia afuera, y el que estaba ahí era su hijo. Entonces, ahí vemos esta situación apremiante, pero que yo creo que es la más como correcta para poderles explicar esa parte del agotamiento excesivo. Ahora en otras situaciones, como les dije, pero pues a mí se me ocurrió esta noche esa. La otra situación, la número 2, es la vergüenza excesiva. Y a ver, esta vergüenza excesiva produce la misma reacción, está en la misma categoría demasiado generalizada de la ira. Entonces, es exactamente igual. Vergüenza excesiva cuando he visto personas que les da una vergüenza, por ejemplo esto, hablar en público, no son capaces de hacerlo. Les da mucha vergüenza, les da, mucha ira, incluso verse, saberse que están en esa situación y que no han podido controlarla, que no la pueden modular, que no la pueden regular. Entonces, esto, por ejemplo, es la vergüenza excesiva, que es el número 2, la situación número 2 que nos lleva a una situación de ira. La tercera, número 3, vamos para la número 3, la frustración excesiva, ¿sí? Y esto definitivamente es una respuesta emocional de ira. La frustración excesiva es una respuesta emocional de ira. Situaciones ejemplo. Aquí básicamente me voy a conectar con los jugadores profesionales de baloncesto, fútbol, de todas las profesiones, pueden caber aquí, pero yo me voy a concentrar en estos dos, o tomé como ejemplo estos dos. El jugador de fútbol que no ha podido coordinar para hacer la jugada y meter el gol. Y en todos los intentos que ha hecho durante el partido no lo ha podido hacer, y entonces empieza su frustración excesiva y empieza a hacer un recorderis, empieza a retroceder el cassette y empieza, es que anoche esa mala noche que tuve, no sé qué, también ayer en el entrenamiento me fue muy mal, no sé qué, entonces va sumando a la mente, a la botellita allí, a la sensación de ira, y se va aumentando esa sensación de ira. Y definitivamente, adivinen quiénes pagan los platos rotos, pues el entrenador, pues las personas que estén alrededor de él, o quienes se metan simplemente en su camino, porque en ellos sí se produce una explosión volcánica de ira. ¿Por qué? Porque ellos son deportistas de alto rendimiento, tienen un funcionamiento bioquímico y fisiológico mucho más elevado que el nuestro, que una persona del común, y para ellos sí, digamos, el manejo de esto es mucho más difícil. Entonces ahí ustedes van a ver, por eso que muchos deportes tienen su psicólogo deportivo para ayudar un poco a regular estas situaciones que pueden ser muy penosas en muchas ocasiones. ¿Qué pasa en él? ¿Qué pasa en él, en su mente? El jugador de fútbol o el jugador de baloncesto que no pudo anotar ningún, empieza a llenarse, ¿sí? A llenar su mente, empieza a llenar su mente de estoy haciendo el ridículo, la gente va a creer que no he entrenado todo este tiempo, mis fans, el dinero que me están pagando, el club me está exigiendo que debo tener un nivel, bueno, muchas cosas. Y empieza esta persona a, como el de ellos es volcánico porque se reúnen muchos elementos en el tarro, es posible que incluso la tapa salga a volar sola. Entonces, ahí, eso es lo que empieza a suceder muchas veces en ellos, y muestra de eso es que muchas veces, tal vez ustedes vean, en el caso, por ejemplo, de jugadores de golf, palos por allá guindados en los árboles, de la rabia que les dio, de la ira, de la molestia, de todo, que no pudieron lograr lo que estaban esperando anotar, ¿sí? Y por último, esta es la número 4 de las situaciones más fuertes que pueden producir la ira, es el rechazo.
escúchenlo bien, el rechazo en cualquiera de sus formas es una reacción exactamente igual a la ira. Ahí ni siquiera están diciendo que es parecida, generalizada, es muy generalizada, no están viendo que es exactamente igual a la ira. Entonces, aquí vamos a poner la situación de cuando el muchacho simplemente deja plantada a la niña que lo ama. Entonces, esa niña podría haberle dicho un montón de palabras ásperas a su prometido, a su novio, pero lo que hace es más bien afrontar la ira de manera hacia adentro. Se sella, se tapa con todas, y entonces adentro de ella, de su cabeza, empieza a pensar, me siento abandonada, me siento desechada, no me respeta, y empieza a hacer un afrontamiento de la ira de manera hacia adentro, de manera implosiva. Entonces empieza a hacerse daño a ella misma, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente ella alberga en su corazón o en su mente que no lo puedo odiar, o sea, no es odio lo que siento. Entonces, como no lo puedo odiar porque lo amo, obviamente si lo amo no lo odio, o si lo odio no lo amo, entonces no va a entrar ella en ese dilema. ¿Qué hace? Entonces simplemente empieza a pensar que hay un profundo dolor en ella, en su corazón, que lo único que la hace pensar es, me siento abandonada, no me ama, no me respeta, me desechó, me dejó esperando, me dejó plantada. Bueno, finalmente la ira representa sentimientos fuertes y negativos en las personas. Siempre será la bandera de la ira, que es una emoción negativa, que es una emoción natural, todos los elementos que les nombré al principio, que es una emoción primaria, que es una emoción aversiva y desagradable, displacentera, y bueno, tiene toda esa categoría, tiene toda esa, digamos, esos signos. Pero también voy a cerrar con esto. Hay que tener en cuenta lo siguiente, la Biblia habla de la ira, la Biblia habla de la ira y dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Entonces, para hacernos una distinción entre, a ver, la ira es natural que lo sientas, es una emoción intensa, por cuanto eres ser humano, es una emoción intensa que vas a sentir si estás visto en cualquiera de estas 4 situaciones que te pueden llevar a ira. Pero no te metas a una hostilidad furiosa, ¿sí? No dejes que pase a ser una hostilidad furiosa, es decir, no dejes que te haga pecar y que te haga pecar, que te haga cometer un delito. Y recuerdan lo que les hablé al principio del artículo 57 del Código Penal, de la ira e intenso dolor. Bueno, eso es lo que ese es el mensaje bíblico que nos está enviando, airaos, pero no pequéis. Entonces, pues yo les dejo ya aquí, con esto cierro, escucho preguntas, comentarios, recomendaciones, sugerencias, no sé, o situaciones, si de pronto podemos canalizarlas en estos momentos, sería genial. Entonces, abro los micrófonos para que ustedes participen y gracias por escucharme. Buenas noches, mi nombre es Rosy Marentes, ahorita me encuentro en Tulsa, Oklahoma. Es gusto estar con todos ustedes. Y mi pregunta es esta, la ira, bueno, ahora todo lo que me ha explicado usted la puedo entender, el tipo de ira que yo he tenido, pero mi pregunta es, la ira de un pequeño de 3 años que no sea por capricho, pero una de las razones es porque no puede hablar, o sea, él hace movimientos con su boca, pero le salen bien poquitas palabras, pero cuando él le da ira, el niño se golpea la cara. Entonces, quería saber si eso es normal. Yo nunca lo había visto eso en un niño, pero ahorita como están los niños de diferente, ¿no? Nuevas generaciones, quería preguntarle que si ese niño tiene que estar con un psicólogo o necesita tratamiento. Bueno, a ver, yo sí he visto los casos muy cercanos en donde niños que todavía no saben pronunciar tienen este tipo de reacciones, pero nada tiene que ver, es decir, obviamente que hay que entrar en un tratamiento. Mi recomendación siempre es no medicarlo, es tratar de hacerle un proceso muy conductual,
primero, y si definitivamente no responde, y si se hace un diagnóstico completo, y si definitivamente nos arroja que si es un tema neurológico, puede que sea un tema neurológico, puede que las secreciones hormonales en él sean tan elevadas que el niño no logra controlar. Entonces hay que hacerlo a través de medicamentos. Puede pasar, pero eso se descarta después de una rutina médica, de unos exámenes médicos que nos arrojen esos resultados. Yo inicialmente, ¿qué recomiendo? Que se haga una terapia conductual. Y les voy a explicar sencillo cómo podría ser una terapia conductual en ese momento. Cuando el niño presente ese tipo de reacciones, para no dejarlo que él se maltrate, que se haga daño, porque la ira, recuerden que es una emoción, ella juntita es una emoción peligrosa. Entonces, hay que tomarlo, hacerle la terapia de contención, yo le llamo terapia de contención, vamos a hacerle terapia de contención y se le dice, ven, vamos a hacerte contención. Y si tiene hermanos y si están los papás alrededor de él, todos vamos a hacerle contención a Carlos, un ejemplo, que se llame Carlos. Vamos a hacerle contención al niño, vamos a abrazarlo. ¿Qué es la contención? Es precisamente que él se sienta rodeado, que se sienta cobijado, que logre sentir la fuerza de la gente, de las personas que están ahí al lado de él, sus hermanos, su mamá, su papá, abrazándolo, y que uno de ellos exprese, con el que él de pronto sienta más afinidad, exprese, aquí estoy yo, estoy aquí para estar contigo, todo va a estar bien, yo te quiero, yo te amo, jamás permitiría que te hagas daño ni te lo haría. Vamos a hablar esto cuando estés más calmado, y va bajando la voz, empieza alto y va bajando la voz. Y a eso le llamo la terapia de la contención, y eso funciona perfectamente mejor que un medicamento. Ahora, como ya te dije, sí, se revisan los exámenes, que definitivamente es un tema neuronal, habría que medicarlo, pero es algo con lo que yo en realidad no estoy de acuerdo, porque es todavía un niño con el que se pueden regular muchísimas cosas. Muchas gracias. Desgraciadamente, bueno, no sé si desgraciadamente o no, pero el niño desde que nació le están inyectando hormonas porque le falta la hormona del crecimiento. Entonces, yo pensé que por medio de la medicina que le están metiendo todas las noches lo inyectan para que pueda él crecer. Pensé que también pudiera ser parte de la reacción, pero a mí me da mucha pena porque cualquier cosa que él se enoja se empieza a golpear mucho y pues eso se está haciendo daño, aunque está muy chiquito, ¿verdad? Sí, claro. Gracias. Sí, bueno, como ya te explicaba, habría que revisar cada situación. Evidentemente es una situación muy personalizada, muy particularizada, y habría que revisarlo, y yo pensaría que sí hay que revisarle los niveles de cómo están las hormonas de este niño para empezar a trabajar hacer otros acompañamientos terapéuticos, pero ya más conductuales, porque si todo el tiempo le están inyectando, es hora de revisar qué otras alternativas para afrontar esto existen. Entonces, pues habría que revisar el tema en particular, y yo hasta ahí podría hacer mi intervención en la noche de hoy frente al tema. Pero muchas gracias por consultar. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si ustedes vieran que un hijo se encontrara con el papá, y me van a perdonar la palabra, y le dijeran, ¡hey, viejo marica! ¿Ustedes qué dirían? Respete, respete. Respete, ok, sí, lo estoy respetando. ¿Qué más dirían? Hace poco hablaba con un señor que tiene un hijo ya mayor de edad, y un día ellos trabajan en Ecopetrol aquí en Barranca Bermeja, estaban en diferentes empresas contratistas, y cuando el hijo vio al papá, ¡hey, yo, marica, aquí estoy yo! De una vez el supervisor, ¡hey, respete a su papá! Y el papá le dice, no, es que nosotros nos tratamos así de cariño. Entonces, lo que decía Yasmina al principio, las palabras depende mucho del contexto en que se hablen, ¿no? Y la interpretación que les demos. Uno no se siente ofendido, uno no se ofende por lo que la persona le dice a uno,
sino por lo que interpreta de esa una cosa. ¿Ustedes cómo se sienten cuando alguien le miente a la madre? Sí, lo que llamamos aquí en Colombia mentar la madre, que ¡hey, su madre! Y esas cosas, más o menos. No sé si en México, no sé si en Ecuador, no sé si en Perú pasa lo mismo, pero aquí en Colombia cuando se dice así se llama mentar la madre. ¿Cómo se llama en otros países? No sé. Yo recuerdo cuando pagué servicio, había un soldado de apellido Gutiérrez. Y cuando la gente se la quería, o quería ofender a Gutiérrez, entonces decía, voy a mentarle la madre, y Gutiérrez le decía, uy, mano, qué agradecido estoy con usted, hacía como 5 días no me acordaba de ella, y si usted no me acuerda, no me acordaría más. Así que gracias, gracias, gracias. Todo está en una interpretación que le podamos dar a un contexto. Entonces, debemos analizar qué situaciones de la vida te causan ira. Y la pregunta de fondo es, ¿a todo el mundo le causa ira? Un ejemplo, se te perdió un billete, el billete de la más alta denominación de tu país. Créame que el que se lo encontró está muy feliz. O sea, no a todo el mundo le causa ira una situación. El que se la encontró, uy, Edison, señora, dime. recuerda que les hablaba de los afrontamientos alternativos, ¿no? Entonces, cada quien decide cómo lo afronta, si lo guarda, si lo exporta o si lo regula. Entonces, eso básicamente quiere decir que tienes el libre albedrío de escoger cómo quieres experimentar la emoción de la ira, ya que es una emoción natural, ya que es una emoción reaccionaria y primaria. Y hay una cosa importante, Yamín, en eso es que debemos preguntar muchas veces, ¿para qué traigo esta emoción a mí? Un ejemplo, ¿para qué un papá le grita a un hijo? ¿Qué es lo que realmente quiere comunicarle cuando le está gritando? Mira, el papá está frustrado. Mira que lo que dice Rosy es cierto, se siente frustrado, pero no es propiamente por lo que está sucediendo alrededor, sino por la frustración. Cuando comienzo a identificar que es una frustración mía, más no es lo que la persona está haciendo, comienzo a regular mis emociones, y cuando regulo mis emociones, empiezo a ser amo y señor de mi destino. Los ejercicios que hemos hecho aquí todas las noches, no sé quiénes lo han practicado a diario en momentos que no ajenos a la capacitación, y es el de la meditación. Constantemente, cuando aprendemos a oxigenar, evitamos lo que se llama en psicología el secuestro de la amígdala, que es esa parte que nos hace reaccionar de forma impulsiva y después, ¿qué hice? Y eso es lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, jóvenes, Yasmín, gracias por tu intervención, muy buena. Yo sé que nos ha llevado a una introspección en esta noche. También muy contento, esta noche nos acompañaron desde Toronto, Canadá. Nos acompañaron desde México, nos acompañaron desde... ¿Rosy está en Estados Unidos en este momento? ¿O en México? Ok, listo. En Estados Unidos. En Estados Unidos, muy bien. Nos acompañan desde Venezuela, desde Ecuador, Colombia, Perú, Argentina. No estoy muy seguro si de Bolivia. En total, estamos muy bien acompañados y jóvenes, gracias. Excelente, excelente. Muchas gracias por haber participado. Vale, listo. Entonces vamos a hacer una sección de relajación. Vamos a buscar la melodía que entonamos para este ejercicio. Vamos por acá. Entonces les agradezco silenciar el teléfono, el audio o el computador. Y vamos a estar presentes en el aquí y en el ahora. Vamos a acomodarnos en nuestras sillas. Nuestra espalda recta, pero sin rigidez. Suavemente. Nuestros hombros caídos. Manos sobre los regazos, sobre el regazo o sobre las rodillas. Vamos a sentir pesados nuestros párpados. Y nuestros ojos están cerrados y respiramos profundamente. Tomamos aire, inhalamos.
Exhalamos. Inhala. Y exhalamos. Siente cómo el aire entra por tus fosas nasales. Recuerda que es un fuego purificador que sana tu cuerpo. Siente cómo entra por tu garganta, por tu faringe y la purifica. Siente cómo llega hasta tus pulmones y permites que llegue muy, muy profundamente. Te relajas, respiras suavemente, muy suave, pero profundamente. Y vas a sentir el aire en tu estómago. Siente esa calidez y esa paz al sentir los beneficios que trae la respiración a tu vida. Siente el aire como baja por tu columna vertebral, por tu espalda. Se relajan todos tus músculos. Siente cómo el riego sanguíneo avanza a raíz de la piel de tu espalda y bajas y te relajas. Te concentras 100% en la música. Respiras profundamente, inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Estás 100% presente en la respiración. Vas a sentir las sensaciones de tu cuerpo. De manera consciente, vas a sentir los ruidos que vienen del exterior. No los vas a juzgar, sencillamente los vas a sentir. Siente la sensación de tus manos sobre tus piernas. Siente tus pies sobre el suelo. Siente la sensación. Siente. Siente el aire entrando por tu nariz y cómo pasa por tu cuello. Cómo refrescan tus pulmones y llegan hasta los intestinos. Sanando tu cuerpo, eliminando toda impureza. Siente cómo tus glóbulos blancos se liberan a través de el ejercicio de la meditación y ataca todas las bacterias y virus que puedan haber en tu cuerpo. Y estás completamente sano, mientras respiras profundamente. Y vas a llevar el aire que inhalas, lo vas a llevar a tu frente. Siéntelo en tus ojos. Y siente cómo se relaja, cómo mejora tu visión a través de esta meditación. Siente cómo tu cuerpo está libre de dolores. Se van los dolores de cabeza porque tu cuerpo está oxigenado y los glóbulos blancos están cumpliendo su función al 100%. Siente esa sensación en tu cuello. Respiras profundamente y llevas el aire al hemisferio izquierdo. Respiras profundo y exhalas. Y vas a enviar la siguiente respiración a tu hemisferio derecho. Siéntela, respira profundo y lo vas a sentir. Y vas a recordar el mejor momento de tu vida. Recuerda ese momento. Recuerda con quién estabas, cómo te sentiste, lo empoderado que te sentiste en ese momento, lo feliz, lo dichoso. Y respiras profundamente. ¿Recuerdas? No fue hace mucho tiempo. Lo estás viviendo ahora en tu mente. Siente la sensación de alegría, de paz y de tranquilidad. Mírate a los ojos. Mira ese brillo maravilloso en tus ojos. ¿Cómo te sientes? Recuerda que puedes traer la emoción que quieras a tu cuerpo. Depende de ti. Eres amo y señor de tu destino. Tienes libre albedrío. Dios te ha hecho así. Así que de ahora en adelante vas a traer siempre tu mejor emoción. Los momentos de estrés desaparecen en tu vida. Porque siempre vas a tener presente esta imagen que te da paz, amor y tranquilidad. Y mientras respiramos profundamente, vamos a estar presentes en tu cuerpo. Y respiramos profundamente, muy, muy profundamente. Vamos a llenar toda la caja torácica. Vamos a la 1, 2 y 3. Todo lo que puedas, lo que más puedas. Y vas a sostener durante 6 tiempos. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Y exhala fuertemente. Nuevamente inhalas profundamente, muy profundo, con todas tus fuerzas. Y mantienes. Vas a mantener lo que más puedas. Voy a contar 10 tiempos. Si no resistes, lo haces, luego exhalas antes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, mueves tus hombros suavemente hacia atrás. Lentamente. Ahora los mueves muy lentamente hacia adelante. Y respiras profundamente. Y a la cuenta de 3 vas a abrir tus ojos. Respiramos, inhalamos. 1. Exhalamos. Mientras mueves tus hombros, inhalamos. Exhalamos. Y 3, abrimos nuestros ojos. ¿Okay? Bueno, jóvenes, contamos. ¿Cómo fue tu sensación en esta noche? Rosy, sí, ¿cómo te sentiste? Ya necesitaba algo así, yo creo. Bueno, Estaba entonces, saliéndome fuera de la órbita con todo lo que estamos pasando, ¿no? Pero lo necesitaba esta noche, gracias. Te bendigo. recuerda que lo que sentimos es solamente por nuestra percepción. Puedes sentir sentimientos totalmente diferentes si percibes la vida de forma diferente. No es lo que pasa externamente, es lo que pasa dentro de nosotros. Jóvenes, gracias por estar presente. ¿Alguien más que quiera compartir qué sentimientos tuvo mientras hacía el ejercicio de meditación? Dice Jacqueline que estaba muy bien, estaba cansada, mucho trabajo, pero me sentí muy bien. Alguien dice que respirar profundo es clave para controlar la ira totalmente. José Álvarez dice, para mi abuelo le generaba una ira que él golpeaba a las penas que le menciona su mamá, algo así, ¿no? Guadalupe dice, si los padres no tienen buen control de la ira del niño, puede imitar también en esa ira. Otro mensaje nuevo, ok. Con mucho gusto, jóvenes, gracias por estar presentes una vez más. Mañana, como todas las noches, 8:30 de la noche, vamos a estar conectados. Si algunas de las personas que están presentes no están en mi lista de difusión, pueden enviar un mensaje al 320-437-2405 con el indicativo +57 y van a recibir día a día las invitaciones a estas capacitaciones. Si quieren que personas conocidas, seres queridos, les llegue esta información, pueden también facilitarle este número. Dice Gerardo, pude sentir llenar de aire todo mi cuerpo y sentir un espacio liberador. Como les he recordado noche tras noche, la respiración es el regalo que Dios nos ha dado para sanarnos. No nos cuesta nada. ¿Recuerdan la reflexión que les envié hace poco del hombre que se sanó de 95 años? Lloraba no porque no tuviera los $500 para pagar por cada día que le colocaron un respirador artificial. Lloraba porque durante más de 90 años respiró y nunca le dio gracias a Dios por ese regalo tan valioso. Es lo que más necesita el ser humano. Así que si puedes respirar, dele gracias a Dios. Esta noche, siéntate agradecido. Mañana cuando te levantes, si Dios nos tiene con vida, vamos a agradecerle a cada momento. Dice Noemí que se sintió muy relajante. Gracias, gracias, gracias. Y muchas gracias a ustedes por participar. Gracias, Yasmín, por tu información. Con gusto, María Félix. Gracias, fue muy valiosa y esperamos tenerte pronto en esta sala. Así que, jóvenes, los dejo con la canción. Vamos a detener la grabación.